Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les deseo una semana llena de bendición. Sé que algunos atraviesan momentos difíciles, pero confiamos que el cuidado, la protección y el ánimo de Dios estará allí en cada momento de nuestras vidas. Seguimos orando por todos los hermanos que están enfermos y que tienen alguna necesidad. Le animo, mis hermanos, para que como iglesia estemos juntos, agradecidos a Dios, ¿sí? Por la vida, por los años que cumplen varios de ustedes y han cumplido en estos días, pero también que sigamos orando por cada una de las necesidades. Hermanos que están sufriendo, por Pablo, por la hermana Maribel, que Dios la bendiga, la fortalezca, por las hermanas que tienen cáncer y sus familiares, que Dios siga obrando y proveyendo para su necesidad, y también por la restauración y la fortaleza de los que ya van sanando. Quiero compartir con ustedes este día y quiero hacer una lectura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso le animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Este pasaje es muy interesante. Por muchas razones, trae enseñanzas muy interesantes. Acuérdense que empezamos a hablar de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Y siempre es importante tratar de entender el contexto del pasaje del libro que estamos estudiando. Y obviamente, cuando leemos las cartas, tenemos que hacer referencia cuando se organizaron estas iglesias. ¿Cómo se organizó? ¿Qué circunstancias había en ese lugar? ¿Quiénes fueron? ¿Por cuánto tiempo fueron? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más relevantes cuando el evangelio llegó a esta ciudad? Hay que recordar entonces, mis hermanos, que los pueblos, las poblaciones, las ciudades, pues todavía no conocían, obviamente, el Evangelio de Cristo, y a medida que pasaron los años, el Evangelio se iba extendiendo de manera poderosa, de tal manera que llegó el Evangelio a estar en lugares muy recónditos. Pero gracias a Dios por esos valientes que compartieron el mensaje a pesar de sus propias vidas. Así es que, mis hermanos, cuando hablamos de la carta del apóstol Pablo a Éfeso, tenemos que remontarnos a Hechos capítulo 18. ¿Cómo nace esta iglesia que se encontraba en Éfeso? Dice que esta iglesia, en Hechos capítulo 18 que acabamos de leer, nos empieza a narrar el inicio del cristianismo en ese lugar de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande, pagana, había mucho libertinaje, había muchos dioses, especialmente una diosa que se adoraba, la diosa Diana, que la gente lo adoraba, y mucha maldad, mucha rebeldía. Era una ciudad también económica muy fuerte de ahí de Asia. Era una ciudad importante a nivel comercial, a nivel político y a nivel religioso. Y por eso muchos judíos habían ido a estas grandes ciudades, pues a hacer negocio y a establecerse años antes, años antes. Y aquí eh, Apolos dice que venía de otro lugar, qué interesante, ¿verdad? Dice que venía de Alejandría. Era muy común, digo, era normal y común, quizá no mucha gente,
pero sí había mucha gente que viajaba de un lugar a otro. Hay que recordar que el Imperio Romano había establecido mucha seguridad y por lo tanto gente judías, africanos, romanos, de todas las nacionalidades viajaban para acá y para allá buscando mejorar su economía, buscando negociar y buscando hacer muchas cosas. Apolos, Apolos venía de Alejandría, un lugar muy interesante, la cuna del conocimiento. Dice que se encontraba ahí una biblioteca, la biblioteca más grande del mundo y que es tremendo, era un lugar lleno de conocimiento también. Y este hombre dice la Biblia que era un poderoso en palabra, que era una persona que conocía, que estudiaba, que convencía, que argumentaba, era una persona preparada. Y esto quiero señalar, mis hermanos, la importancia de la preparación. Yo animo a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, ¿no? Sino a todos nosotros a que realmente nos preparemos, porque vamos a ver precisamente que él refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Es fácil a veces hablar en un ambiente cristiano, donde todos de una u otra manera tenemos los mismos ideas, los mismos principios, algunos medio distorsionados, pero bueno. Pero el punto, hablar con gente que no tiene las ideas como nosotros, que está cerrada de su corazón, que necesita que se les convenza, es difícil. Necesitamos tener argumentos poderosos, como aquí dice, para compartir a ese tipo de personas. Lo cierto, mis hermanos, que este hombre llegó a Éfeso, a esta ciudad importante. Él había escuchado de Cristo, él había creído en Cristo, pero solamente había recibido el bautismo de Juan. Y aquí me llama atención porque Priscila y Aquila lo escuchaban, la valentía con la que hablaba, los argumentos, y decían, este hombre conoció a Cristo y su preparación, Dios la está usando para enseñarle a los judíos y a no judíos a creer en Cristo como el Mesías. Pero no tenía el evangelio tan completo, tan claro, de manera doctrinal. Y dice que lo llamaron, le llamaron y le explicaron correctamente cómo era el evangelio de Cristo. Ellos ya habían conocido al apóstol Pablo, ellos ya habían estado con el apóstol Pablo. Aquí estamos hablando más o menos en el año 60, 56 más o menos, 57, y ya habían, a Priscila y Aquila ya habían conocido a Pablo, ya habían escuchado, ya habían compartido muchas enseñanzas. Entonces, ellos agarran a Apolos y le comparten claramente el Evangelio hasta que se bautizó, creyó completamente y lo prepararon para que él, Dios lo usara y compartiera el Evangelio más claramente con sus hermanos los judíos. Así es como nace esta iglesia en Éfeso, llegando Apolos, llegando, estando Priscila y Aquila, enseñándoles, compartiendo en la sinagoga y hablando del Evangelio de Cristo, primero a los judíos y después a los creyentes también gentiles. Así empieza a nacer esta iglesia. Mis hermanos, yo quiero animarles y recordarles que nosotros pertenecemos a una iglesia palabra de vida. Y quiero animarles a que preguntemos, ¿cuántos años tiene nuestra iglesia palabra de vida? Seguramente usted ha escuchado el Evangelio en otra iglesia también. Seguramente usted conoció de Cristo en el Evangelio en otro lugar, a lo mejor. Y siempre es importante que podamos conocer las raíces, cómo nació nuestra iglesia, bajo qué fundamento bíblico, teológico, nosotros nos basamos. Por eso animamos a que usted como parte de la iglesia busque arraigarse a una iglesia, a nuestra iglesia o a una iglesia bíblica, una iglesia de una doctrina fundamental, una iglesia que realmente enseñe la verdad de Jesucristo. Nosotros procuramos enseñarla y la enseñamos, pero también es importante que usted estudie, se prepare para que pueda conocer nuestra iglesia. Así es que yo le animo y le quiero dejar esta idea. Conozca nuestra iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo nació?
¿Qué creencias básicas fundamentales tenemos? ¿Qué creencias que no son fundamentales también tenemos? ¿Qué prácticas, tradiciones, costumbres tenemos que de alguna manera no son tan esenciales y que podemos diferenciarnos y que podemos tener opiniones diferentes? Pero qué cosas son esenciales y que no son opiniones. Yo le animo para que se acerque con un servidor, con un hermano diácono, con un hermano maestro y que pueda conocer nuestra iglesia Palabra de Vida. Verá cómo Dios le dará ese corazón para amarla. Pero no solamente en nuestra iglesia, sino también le animo para que conozca nuestra doctrina y nuestra historia como iglesia bautista. No somos un grupo sectario. No nacimos ayer, ni hace 5 años, ni hace 20 años. Tenemos una tradición de hombres y mujeres piadosos que enseñaron, que compartieron, que entregaron su vida para que el Evangelio pudiera llegar a nuestros días, para que un Evangelio puro, un Evangelio bíblico, llegara a sus oídos, a sus corazones, y también lo podamos reproducir. Le animo pues para que lo haga y que Dios siga bendiciendo sus vidas a través de nuestra iglesia y que nuestra iglesia también sea bendecida a través de usted. Que Dios les bendiga.